Estimados colegas, bienvenidos al módulo número 1 de la herramienta o instrumento municipal para el diagnóstico y planificación territorial y del desarrollo, con un enfoque de reducción del riesgo de desastres, cambio climático y contribuciones nacionales determinadas. ¿Qué significa esto de contribuciones nacionales determinadas? Es aquello que ha comprometido el país frente a otras naciones, frente al mundo en general, para tratar de reducir los impactos del cambio climático desde el trabajo que podamos hacer en Bolivia, y en este caso desde municipios. El trabajo se enmarca principalmente en el tema del agua, considera también el tema de la energía como el tema de agricultura y bosques. El primer módulo de esta herramienta, para poder de alguna manera conocer cuál es el estado de situación de la gestión municipal en estos temas que habíamos conversado, en el tema de riesgos, en el tema de cambio climático y de las contribuciones que pueda hacer el país, para a partir de ello poder mejorar, obviamente. Es un cuestionario base y tenemos primero una máscara de ingreso. Esta máscara de ingreso, esta hojita, nos tiene que permitir conocer mejor al municipio, ¿no es cierto? Conocer cómo está el municipio en los temas de cambio climático, reducción de riesgos, y allí vamos a iniciar el llenado de esta hojita, este formulario, con los datos principales iniciales. Es importante que para poder empezar a llenar este formulario, ustedes puedan buscar la información relevante del municipio. Ustedes van a poder ir viendo qué se necesita saber y que puedan preparar esta información pues antes de empezar a llenar para hacerlo de la manera más, digamos, profesional posible, de la manera más adecuada. Iniciamos entonces, compañeros, colegas, con el llenado de la herramienta. Ustedes van a ver que el cursor, la flechita, en este caso en Excel la cruz, se ubica en aquellos lugares donde se puede llenar. No podemos posicionarnos en otro lugar, no podemos ir con la crucecita a otro lugar porque no vamos a poder llenar nada. Entonces, aquí sí nos permite, vean ustedes el nombre del municipio, ¿cierto? Entonces aquí llenaremos el nombre del municipio, simplemente para mostrarles que esto funciona. Podría poner, por ejemplo, el nombre del municipio de La Paz, ¿no es cierto? Podría también después llenar lo que es la ubicación, el departamento, podría ser el departamento de La Paz, de igual manera, y la provincia Murillo. Esto simplemente para que ustedes vean cómo funcionan estas casillitas que tenemos que llenar. No voy a llenar todas porque sería muy largo, pero sí voy a ir mostrándoles qué información tienen que poner. La primera pregunta, luego de haber llenado el nombre, la ubicación, es ¿cuánta población tiene el municipio? Y aquí estamos hablando de personas, hombres, mujeres, niños, niñas, es decir, toda la población del municipio tendremos que poner en esta casilla, ¿no es cierto? Digamos, un número que ustedes van a haber ubicado antes de empezar a llenar el formulario, ¿no? Simplemente voy a poner un número X aquí, más o menos estamos hablando de unos 2 millones de personas. La segunda pregunta es la superficie con la que cuenta el municipio. Tienen ustedes también que tener esta información en kilómetros cuadrados, pondrán entonces en este lugar
la superficie. Yo voy a poner simplemente algo por mostrar cómo funciona el instrumento. La tercera pregunta nos dice qué regiones geográficas agroecológicas abarca el municipio. Aquí ustedes conocen muy bien sus municipios, ¿no es cierto? El lugar donde están trabajando probablemente sean del propio municipio y saben qué tipo de zonas tiene este municipio, ¿no? Si hay zonas bajas, hay zonas intermedias, zonas altas, qué tipo de vegetación, cuál es la flora, la fauna. A eso nos referimos cuando decimos qué regiones geográficas. Si esto, por ejemplo, está en una zona al lado de lago, por ejemplo, un municipio como Guatajata, o si se encuentra en una zona de alta montaña o en una zona de llano tropical, en fin, esto hay que llenarlo de la mejor manera en este espacio. Y después ya empezaremos a conocer un poquito más cuáles son las actividades económicas del municipio. Allí la pregunta que debemos contestar es cuál es la principal actividad económica del municipio y obviamente tenemos que conocer, habernos informado y en este caso deberemos contestar si esta actividad se hace o no se hace en el municipio. Entonces, ¿cuál es la principal actividad económica del municipio? Es agricultura, entonces tendremos que poner aquí un sí, ¿no es cierto? Puede ser en mayúsculas, minúsculas, eso no es tan relevante. Si existe ganadería, ¿no es cierto? Si fuera el caso, tendremos que poner sí. Si existe comercio, si no hubiera comercio, entonces pondremos no. Eso dependerá de lo que haya en el municipio. Si hay artesanía, yo estoy poniendo simplemente no. Y si hay otros que ustedes puedan llenar, ¿no es cierto? Por ejemplo, extracción de madera o u otra actividad que pueda haber en el municipio, ¿no? Esto simplemente estoy poniendo de ejemplo. Luego pasaríamos a la quinta pregunta, que es, ¿tiene una zonificación de amenazas y vulnerabilidades? Un mapa de riesgos. Habrá que conocer si en el municipio en algún momento se ha hecho un mapa de riesgos, si ese mapa está actualizado, entonces pondremos acá sí. Y si, digamos, estas amenazas son de origen natural, ¿no es cierto? Como heladas, granizadas, sequías o tal vez inundaciones, o si son de origen antrópico. ¿Qué significa esto? Que las ha generado el hombre, ¿no? Por ejemplo, digamos, una excesiva deforestación podrá llevar a que existan mayor probabilidad de inundación, ¿no? Que las zonas se inunden más. Luego nos pregunta cuántos desastres naturales se han presentado en los últimos 5 a 10 años. Aquí también deberemos hacer un trabajo previo, ¿no? Consultar a la gente, buscar información, tal vez artículos de prensa, ver si hay algunos registros en el municipio para poder contestar a cabalidad cuántos desastres se han conocido en el municipio. Y qué tipo de desastres, o sea, qué desastres naturales hubo. Esta es la séptima pregunta. Si hubo inundaciones, aquí pondremos sí. ¿No es cierto? Aquí podemos poner un número X, ¿no? 5, por ejemplo. Y después aquí pondremos si ha habido inundaciones, sí. Si ha habido riadas, no sé, digamos, como ejemplo pongo no, etcétera, etcétera. Vamos a ir llenando todas estas preguntas con un sí y con un no. Luego pasamos a la pregunta 8, que tiene que ver con esto que llamamos cambio climático, ¿no? Cambio climático es, no es otra cosa que el cambio en los comportamientos de, por ejemplo, la temperatura,
las lluvias, cuándo empiezan, cuándo terminan. Hemos podido observar en los últimos años que ya la naturaleza, el clima ya no se comporta como se comportaba siempre. Y personas tienen una percepción de este cambio y también hay estudios, ¿no? Entonces debemos un poquito indagar también si existen estudios en el municipio o si las personas conocen de estos cambios y contestaremos, por ejemplo, en el caso de la temperatura, que la llamamos calor, si el calor es mayor, menor o si es igual, contestaremos sí, no. Si hay mayor cantidad, menor cantidad o igual cantidad de lluvias, igual pondremos aquí lo que corresponda. Y cuando empiezan las lluvias, si ahora empiezan más temprano que lo que normalmente conocíamos, más tarde o igual, ¿no? Siempre contestando con sí o no. Igual en relación a cuando terminan las lluvias, ¿no? Si ahora termina más temprano, más tarde, igual. Probablemente no todos los años sean iguales, ¿no? Pero hay una tendencia, hay digamos, un comportamiento que se está repitiendo, ¿no? De igual manera, hablaremos sobre las heladas, si existe mayor cantidad, más heladas, menos heladas, igual, contestando con sí, no, igual en relación a las granizadas, ¿no? Si existe mayor cantidad, menor cantidad, igual. Y en otros pondremos si apreciamos algún otro cambio relacionado con lo que llamamos el cambio climático, este cambio en el comportamiento del clima, ¿no? Luego de culminar, podremos pasar al siguiente punto, ya sea a través de este botoncito de iniciar o de pasar a ver la matriz general. Esto es, colegas, lo que quería compartir con ustedes en este primer módulo y espero que les haya sido de utilidad. Bien, muchas gracias.